Simón Bolívar, libertador, murió en Santa Marta, en Caracas nació, porque no importa dónde se nace ni dónde se muere, sino dónde se lucha. Ah, no, es con la izquierda. Qué pena. En esa obra eh, escrita, Muerte en el Vaticano, les quiero leer desde la Florencia, Italia, donde vive nuestro pintor y escultor Botero, Fernando Botero. Allí dice lo siguiente, y presten atención. En la página 81, este libro ha sido entonces escrito, editado y producido por Maurice Serral y Max Savigny. La influencia comunista es la culpable de los problemas que estamos teniendo en el continente más católico del mundo. Y justamente Pío XII vio ese peligro antes que nadie. La historia tendrá que reconocerlo. ¿Quién opuso una barrera infranqueable a los comunistas en el año crítico en que estuvieron a punto de ganar las elecciones? ¿Quién puso toda la influencia de la Iglesia detrás de los gobiernos católicos de Francia, de Bélgica, de Alemania y de nuestra propia Italia? ¿Y los judíos? Preguntó bruscamente un sacerdote totalmente calvo. Aunque no alcanzaba los 40 años, ya contaba con una cicatriz que le cruzaba toda la cara. Claro, recuerdos del campo de concentración de Buchenwald. Él decía, ¿y los judíos qué? Replicaba, dijo agresivo el cardenal. Se dice que el Papa pudo haber salvado la vida a muchos judíos si hubiera condenado oficialmente la política antisemita de Hitler. Oiga, ni siquiera lo descomulgó. Estamos hablando de Pío XII. Esos son rumores malintencionados que propagan los comunistas. Son muchos los judíos que pueden atestiguar que recibieron protección de la iglesia, a pesar del peligro que eso implicaba. Sí, por supuesto. Recibieron muchos judíos la protección, pero también muchos genocidas de esos campos de concentración tuvieron vía libre por parte del Vaticano, que ha suministrado papeles, visas, permisos para que se alojasen, entre otros países, los de nuestro continente, los del sur. Los sudacas, despectivamente como dicen los españoles. Sin embargo, se ha publicado el nombre del sacerdote que en plena guerra logró entrevistarse con el Santo Padre para hacerle saber lo que estaba ocurriendo en los campos de concentración, pero el Papa se habría negado a intervenir por razones de política. Calma, dijo con un tono persuasivo un profesor de los favoritos míos en sociología, un sociólogo. No es el momento oportuno para hablar de política, dice Pío XII. Qué pena, no es el momento oportuno para hablar de política. Pío XII fue el jefe del Estado Vaticano, pero también fue Eugenio Pacelli, un ser humano, el nombre real de Pío XII, que no excomulgó a Hitler y no elevó su voz en alto contra los campamentos de reeducación y exterminio que ya los nazis estaban construyendo desde los años de la década del 30, o con el tambor. O sea, fue un ser humano, el catedrático, se dio con simpatía a un viejo sacerdote que sentado en un sillón parecía ajeno a la discusión. Usted conoció a su santidad personalmente, padre San Marco. ¿Cómo era Eugenio Pacelli?
San Marco pareció sumirse en sus recuerdos y luego dijo con voz baja y lenta: escuchen, lo vi pocas veces. Yo prestaba mis servicios en la Biblioteca Vaticana y no olvidaré nunca lo que ocurrió allí una tarde pocos días después de la elección de su santidad. El Papa había citado en la biblioteca al cardenal. Es mejor que no diga el nombre. El cardenal había votado en contra de la candidatura de Eugenio Pacelli. Es donde este fue el que formó esa banda criminal de por allá de Bello, del sector Pacelli, los Pacelli. Aunque usted no lo crea, ya Papa se enteró Pacelli y lo mandó a llamar. Cuando el cardenal estuvo frente a él, el Papa le exigió que renovara públicamente su obediencia. Estábamos ahí, el padre Balducci y yo, al cardenal, que pertenecía a una de las familias más nobles de Italia. Lo tomó de sorpresa. Este es abrupto. Durante un momento pensé que el cardenal iba a objetar la orden, pero era difícil oponerse a Pío XII. Su eminencia aceptó la humillación y se inclinó diciendo lo que el Papa le exigía. Pero esto no le bastó al Papa. Con esa voz suave y terrible que usaba a veces, le dijo: ahora se va usted a arrodillar ante mí, me va a besar el pie derecho, pero del pie derecho específicamente el dedo gordo sin uña. No quise verle la cara al cardenal en ese momento. Cuando volví a mirarlo, el cardenal estaba todavía arrollado haciendo lo que le había ordenado el Papa. El dedo gordo sin uña es el dedo primero del pie derecho, que por una micosis la uña se le terminó desintegrando y no le volvió a salir más. No, mentiras. No quise verle la cara al cardenal en ese momento. Cuando volví a mirarlo, el cardenal estaba todavía arrodillado, haciendo lo que le había ordenado el Papa. El padre San Marco desvió la vista, como lo debió de haber hecho en aquella ocasión. Para no ver la cara de los presentes, se produjo un silencio de hielo. De hielo, como decía Tony Montana en Cara Cortada. Oye chico, no olvides el hielo, tome hielo, no lo dejes ahí, tome hielo y el dinero. El primero en reaccionar fue el cardenal Falabella, el fundador del almacén de cadena. No, mentiras, es otra sandez que acabo de mencionar. Estoy seguro de que la conversación nos ha llevado hasta donde ninguno de nosotros quería llegar. O sea, se les dio mucha información, tendrían que ver tuki lulu. Estoy seguro de que la conversación nos ha llevado hasta donde ninguno de nosotros quería llegar. De mor twax, qué pena. De mor twix nil nixi bene. Lo que debemos hacer es orar por su alma. O sea, memento mori, hora de morir. El padre Andreani era el profesor más popular del seminario. Su despacho se llenó de seminaristas, deseosos de comentar con él la noticia que ocupaba la atención del mundo. ¿Quién sucedería a Pío XII? Me imagino que Pío XIII. Muchas gracias, hasta luego, y seguiré citando de esta obra literaria, Muerte en el Vaticano.